En el día de ayer acabó uno de los partidos que podía definir lo que es el futuro de un club, la consecución de un título y en definitiva un partido que marcaría el futuro de uno de los grandes clubes de Europa, como es el Real Madrid. En este partido el Barça acabó ganando por 4-3 en su propio campo. De esta forma también en el día de hoy, que es lunes, el día en el que estoy grabando este vídeo, pues ya medio se ha anunciado que Xabi Alonso va a ser el entrenador del Real Madrid. Así que vamos a aprovechar este momento de actualidad para ponerlos la careta del nuevo entrenador del Real Madrid y a partir de ahí hacer un análisis donde poder valorar cuáles son los problemas que tiene estructuralmente o que ha tenido durante esta temporada del Real Madrid. Todo esto en un proceso en el cual iremos viendo tanto datos objetivos como acciones tácticas y análisis táctico de un equipo propio, poniéndonos en el contexto de un nuevo entrenador que tiene que afrontar un reto y a partir de ahí cómo ser capaces de identificar los problemas que debemos resolver antes de poder construir nuestra propia idea. Veremos muchos partidos para poner a analizar patrones de conducta que debemos mejorar o que queremos cambiar y cuáles de ellos también queremos potenciar. Como esta será la parte más importante, vamos a empezar por otra que quizás es menos relevante pero que hoy en día debemos darle también mucha importancia, y estos son los datos. ¿Qué datos objetivamente nos pueden dar parámetros que nos indiquen problemas estructurales que tenga el equipo? Vamos a ver concretamente 3 datos de Real Madrid que pueden preocupar al nuevo entrenador que va a coger el equipo. El Real Madrid en la competición de Champions, en la 24-25, está en el puesto número 19 de los equipos que más balones, que más posesiones ganan en el tercio ofensivo del campo, es decir, en el campo rival. Eso quiere decir que es un equipo con grandes problemas para lograr robar balones en campo rival. Y aquí lo tenemos en forma de una estadística general, pero vamos a analizarlo un poquito más en el detalle este dato. Si analizamos los campogramas en los cuales nos da OptaStats y nos permite ver dónde el Real Madrid está recuperando el balón en sus partidos, vamos a ver cómo en algunos de los partidos, he analizado tanto partidos contra el FC Barcelona como en otros más ordinarios de la liga contra rivales complicados como por ejemplo el Athletic de Bilbao, y vemos cómo el Real Madrid realmente tiene grandes dificultades para recuperar el balón en el campo rival. Casi siempre tiene que recuperar el balón en campo propio y a partir de ahí construir un ataque, bien sea con verticalidad y hacia adelante buscando un contraataque, o bien sea en otros partidos donde el rival pues presiona menos, poder construir ataques un poquito más organizados. Independientemente de esto, si lo comparamos con el resto de clubes de Europa, este porcentaje de balones que recuperan campo rival es extremadamente bajo. Si lo comparamos con el equipo del próximo entrenador, que será Xabi Alonso, vemos como su Bayer Leverkusen sí que tiene una presión más alta y consigue recuperar mayor cantidad de balones en campo rival. Incluso vemos uno de los campogramas en los cuales es un enfrentamiento contra el Bayern de Múnich en Champions que perdieron 3-0 y aún así el equipo fue agresivo y buscó intentar robar balones. ¿Por qué? Porque parte de la esencia y de la idea de juego que tiene Xabi Alonso y su equipo. De modo que esto es uno de los problemas que tendrá que resolver el próximo entrenador. Tendrá que ver cómo puede lograr que esta misma plantilla, que estos mismos jugadores, quizás con algunos retoques, consigan robar el balón más cerca de la portería contraria. Otro de los problemas que podemos identificar a nivel de datos de este Real Madrid es el bajo índice de posesión, con tan solo cerca de un 53% de la posesión de media en la Champions League, situándose como el número 9. Eso quiere decir que el Real Madrid tiene grandes problemas para hacer circulaciones largas de balón, circulaciones que lo que hagan es desordenar defensas rivales, que provoquen el cansancio en el rival, que hagan que el partido sea un poquito más largo y favorable hacia nuestro equipo, y por tanto te obliga a estar más tiempo también defendiendo, más tiempo sin balón, más tiempo incómodo, con jugadores que probablemente no estén habituados a ello y estén teniendo que corregir continuamente posiciones defensivas. Y por último, quizás para mí el dato más preocupante es que en la Champions League de nuevo vemos como el Real Madrid es el equipo con el XG en contra, es decir, el que mayor número de goles ha debido encajar estadísticamente. Veis como el número 2 es el Slovan de Bratislava, el 3 está el Barcelona, que en otro vídeo podríamos hablar de sus problemas defensivos, pero que en este caso es directamente proporcional a su riesgo y también al número de goles que consigue. Sin embargo, el Real Madrid no consigue equilibrar ese riesgo que comete atrás, el de mayor de toda Europa en la Champions League, con el beneficio que le produce
pues tener una defensa adelantada y por tanto marcar más goles, el robar más arriba, el hacer presiones más agresivas. Todo esto sería entendible si tuviera una relación con lo que sucede en ataque. Pero defensivamente está claro que el Madrid tiene graves problemas para evitar que le generen ocasiones claras de gol. Visto esto, hemos detectado pues ciertos patrones de conducta que el Real Madrid debe empezar a evitar y corregir con este nuevo entrenador. Pero vamos a ir más al detalle. Ahora nos queda ver el fútbol, ver qué es lo que sucede en el campo y analizar tácticamente cuáles son los problemas que nos llevan a después que sucedan estos datos. Para ello, lo ideal es siempre disgregar lo que sucede en el campo en los momentos del juego. Como esto podría ser muy largo para un vídeo como este, porque tenemos los 5 momentos del juego: la construcción del ataque, la transición ofensiva, la organización defensiva y la transición defensiva, y por último el ABP o balón parado. Vamos a centrarnos solo en la salida de balón, en la construcción del ataque y en la organización defensiva. No vamos a entrar tanto en las transiciones, donde, bueno, el Real Madrid podría mejorar, pero tampoco es que sea un equipo que ahora mismo esté haciendo mal las cosas en ese sentido. De hecho, es donde más provecho saca a nivel ofensivo. Y en la presión tras pérdida también podría ser un poco mejor, pero tampoco es que sea lo peor que hace. Y en el ABP, pues es uno de los equipos que mayor provecho sacan a nivel ofensivo, y a nivel defensivo también es mejorable, pero tampoco es que sea un horror, excepto contra el Arsenal, donde ahí sí se vieron algunas carencias. En primer lugar tenemos la salida de balón. Y aquí lo que más me llama la atención es que no hay salida de balón. Básicamente está el equipo muy mal preparado para salir de balón. Puede ser que haya perdido la confianza a lo largo de la temporada en su propia salida de balón y entonces acudan constantemente al golpeo en largo. Esto se puede ver en varios partidos donde incluso no es ni siquiera Courtois el que saca en largo, sino uno de sus centrales. Fijaros en esta imagen en la que el equipo está perfectamente preparado para poder salir en corto, con una estructura en superioridad, con buenas asociaciones posibles, y en cambio no hay ninguna intención de salir en corto porque no quieren correr el riesgo probablemente de tener pérdidas en ese sentido. Aquí hay mucho trabajo por esta parte en la que no es normal que un equipo como el Real Madrid no tenga la capacidad de salir en corto y esté constantemente teniendo que acudir hacia la salida en largo. Entiendo que a nivel de plan de partido de emergencia, porque ese comportamiento no lo tengo, por lo menos tener algún otro recurso que me permita salir de diferentes maneras para poder sorprender al equipo contrario y no siempre que con que esté preparado para un juego directo ya sea suficiente. Vamos a ver ahora en construcción del ataque cuáles son los problemas que hemos podido detectar y patrones que se repiten constantemente. Tenemos aquí una primera jugada en la que, bueno, tenemos algunos jugadores que son posibles objetivo de asociación, pero vemos como debido a la inactividad de los medios en las diferentes alturas, rápidamente siempre hay un jugador que recibe sin capacidad de poder seguir circulando. Otro de los problemas que se ve constantemente es el exceso de jugadores en muy poco espacio. El lateral izquierdo en todo momento de la jugada no se movió para dar una salida. Vamos a seguir viendo algunas otras imágenes. Ahora vamos a ver una circulación un poquito más larga, en la cual, bueno, se encuentra una buena salida, hay una opción de giro, ya tenemos un primer problema y es que los mediocentros han tardado en corregir la posición, bueno, el giro es demasiado lento y por tanto llega perfectamente la presión rival. Vamos a ver ahora cómo se forma una estructura interesante en la cual podemos sacar ventaja a través de asociación. Hay una pequeña asociación que elimina a un jugador y ya tenemos una clara opción de tercer hombre, algo que debería ser súper sencillo para el fútbol de élite. Pero en esta jugada lo que podemos ver es que no está interiorizado ese estilo de juego en los jugadores. Vemos como Rodrigo, su primera intención es salir en largo, y vemos además como Bellingham sí que entiende que es una buena opción para jugar en corto. Eso quiere decir que entre ellos mismos no hay unas buenas relaciones en cuanto a entender cuál es el objetivo para construir ataques. Vemos una salida de balón ahora un poquito más elaborada, con una presión rival, que se envenena porque hay mucho espacio a la espalda de la presión del Barça, pero nadie baja a recibir, y los mismos mediocentros, en este caso Tchouaméni, no se separa para poder recibir. En este caso hay una falta, pero era muy difícil salir de esa manera. Entonces vemos como el Real Madrid realmente tiene muchos problemas en la construcción del ataque. Luego veremos qué opciones tiene Xabi Alonso para construir este ataque, pero también os digo que ya hemos visto cómo Xabi Alonso construye su forma de juego en el vídeo subido de Xabi Alonso y el Bayer Leverkusen. Así que podéis acudir a ese vídeo si queréis saber más de cómo será el plan de juego del próximo entrenador del Real Madrid. Y por último tenemos la organización defensiva, de la cual hoy en día pues el Real Madrid tiene muchísimos problemas, más incluso en el ataque
ataque y más graves. Para mí como entrenador sería prácticamente lo primero que tendría que corregir una vez llegado al equipo. Vamos a ver, primero un momento de presión. Es muy difícil saber si el equipo está intentando presionar o si el equipo está buscando un bloque medio. Diferentes conductas en el campo. Vemos como hay jugadores que parece que se quieren plantar en bloque medio, pero otros que van a presionar al hombre a hombre. Y eso lo que hace es generar espacios. Espacios, jugadores, hombres libres. Muchos jugadores en espacios intermedios, es decir, sin defender nada. No defiendo ni un espacio donde tenga peligro, ni defiendo un jugador. Entonces, jugadores de alta calidad, cuando me enfrento a equipos como el Barça, es muy sencillo que a través de una circulación que ni siquiera es excesivamente rápida, con 4 o 5 pases de desordenar, consigo encontrar siempre un jugador libre. No hay profundidad defensiva, jugadores todos en una línea que le permiten al equipo, con un solo pase, liberar 5 jugadores. Hay saltos a destiempo, en este caso de Lucas Vázquez, genera un espacio y a partir de ahí desequilibrio. Se equivoca el jugador del Barcelona, pero podría haber sido una ocasión clara para ellos. De nuevo, jugadores que van a presionar y jugadores que se quedan en bloque medio, eso lo que hace es partir constantemente al equipo. Contra un equipo que tiene calidad en la circulación de balón, se quedan jugadores en posiciones intermedias, los jugadores no deciden del todo si ir a presionar o si no, y de nuevo aparecen hombres libres en espacios. A partir de ahí se puede conectar con ellos, para que incluso se giren, y hay mucha indecisión. Me repliego, salto a la presión, otra vez, otra ocasión clara para poder continuar del FC Barcelona. Aquí parece que el equipo tiene un poquito más claro que se va a quedar en bloque medio, pero es un bloque medio muy poco denso, muy poco compacto, muy fácil de traspasar, muy poroso, con muchos espacios y jugadores libres objetivo. Vemos aquí la única buena acción, una de las pocas buenas acciones que vi al ver el partido, en este caso de Fran García, donde realiza una cobertura defensiva. A nivel defensivo, de carácter colectivo, es muy difícil ver acciones positivas de ningún jugador del Real Madrid. De nuevo, mucho espacio a la espalda, tiene que saltar a un central, liberando a un jugador por fuera, vuelve a saltar a un central fuera de tiempo, y aún hay otro tercer error de otro jugador que vuelve a saltar fuera de tiempo, generando espacio. Vemos ahora cómo tendría que haber una corrección rápida para poder evitar una jugada. En este caso Rudiger está un poco tarde, pero Tchouaméni está muy lejos de la jugada y se permite un golpeo que no debería haber ocurrido nunca. Vemos cómo realmente el Real Madrid tiene muchísimos problemas estructurales, tanto en ataque como en defensa. Esto quiere decir que el próximo entrenador va a tener muchísimo trabajo por hacer. En este caso, pues Xabi Alonso tendrá mucho trabajo por hacer tanto en defensa como en ataque. Sobre todo porque falta generar una idea y una estructura sólida. Yo no creo en sí que haya jugadores que sean excesivamente vagos, sino que hay que conseguir que cada uno de los jugadores sepa cuál es el plan común a seguir y que estén de acuerdo con ello. Parece que en el campo hay jugadores que o bien tienen opiniones distintas o bien por lo menos quieren hacer cosas distintas en el campo. Hay jugadores que quieren ir a presionar alto, mientras que hay otros que prefieren replegar. Hay jugadores que están cómodos en ese bloque medio un poquito más posicional defendiendo espacios y hay otros que quieren ir al hombre. Lo mismo a nivel de ataque, hay jugadores que buscan asociaciones en triángulos, mientras que hay otros que lo único que hacen es correr al espacio para buscar un golpeo directo. Mientras no hay un acuerdo en todo el equipo de cómo deben jugar al fútbol, de cómo deben construir un ataque y cómo deben defender, va a ser muy difícil que Real Madrid funcione a nivel colectivo. Otra cosa es que luego individualmente haya jugadores que sean capaces de definir partidos y por tanto que los resultados pues lleguen simplemente por el hecho de que los jugadores son buenos e individualmente pueden resolver situaciones tanto defensivamente como ofensivas. Bueno, y ahora pues también como parte de ese pequeño análisis, como es lógico, el juego es de los jugadores y por ello tenemos que analizar cuál es la plantilla actual de Real Madrid y cuáles son los problemas que nos podemos encontrar si queremos mejorar estas conductas que queremos que se den en el juego. Además, como os dije al inicio, pues nos pondremos esa careta de Xabi Alonso para poder identificar, pues meternos en su cabeza y pensar si, tal y como han dicho algunos medios, que va a intentar seguir con esa idea de juego que tenía en el Bayer Leverkusen y con esa línea de 3, pues ¿qué puede pasar? En primer lugar, lo que vemos es que el Real Madrid tiene una plantilla muy preparada para el 4-2-3-1 que se vendría ejerciendo o el 4-3-3.
Es por ello que tiene en esas posiciones prácticamente dobladas cada una de las posiciones, tanto en la zona defensiva como en la zona de medios y en la delantera. A pesar de lo mucho sucedido durante esta temporada y que ha tenido muchos problemas para organizar su plantilla porque ha habido mucha cantidad de lesiones, lo cierto es que la cantidad de jugadores que hay por puesto te llevan a este tipo de esquema. Vamos a valorar esa posible defensa de 3. Con los jugadores que están jugando actualmente, encontramos a Courtois en portería, con una defensa de 3 formada por Rüdiger, Asensio y Militao en el caso de que consiga recuperarse. Tenemos a Fran García por un lado como carril y a Carvajal en el otro. A Mendy lo podría poner aquí, pero como se lesiona constantemente lo tengo fuera. Tchouaméni, Valverde, Camavinga, que en caso de estar sanos los tres, creo que serían los tres que jugarían en esa posición, con Vinicius y Bellingham de enganche y Mbappé por delante. Esto es un esquema más parecido a lo que está actualmente usando Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen, pero según ciertas informaciones nos dicen que Xabi puede optar por un doble pivote. Así que vamos a ver ese doble pivote y cómo quedaría un 11 titular, o más o menos titular, con los jugadores que hemos puesto antes. En ese caso el doble pivote sería simplemente formado por Tchouaméni y Valverde, y tendríamos a Bellingham delante con una doble punta Mbappé-Vinicius. Aquí tenemos un primer problema, y es que del 11 solamente Rüdiger ha jugado con defensa de 3. Por tanto, todos los demás tenemos que enseñarles cuáles van a ser, cuáles son los comportamientos y las movilidades que se dan cuando juegas en defensa de 3. Es cierto que esta temporada Ancelotti ha probado varias veces con esa posición de Tchouaméni metido entre centrales. Lo vimos incluso en algunos de los vídeos defensivamente en la final de Copa del Rey. Se puede ver cómo Tchouaméni se mete entre centrales y se forma una línea de 5. ¿Por qué es esto? Porque nos permite impedir que el rival nos coja las espaldas en esos pasillos intermedios a través de cortes de los interiores o de los segundos delanteros. Así que vamos a ir un poquito más allá. Primero, ¿qué más opciones tenemos? Tenemos jugadores como Camavinga y Güler que pueden entrar en el 11 y veríamos por quién los podemos sacar. Y si seguimos jugando un poco a ser entrenadores, pues tenemos también más opciones. Aquí vemos los jugadores principales que tenemos en el banquillo: Fran García, Carvajal, Brahim y Endrick. Una opción bastante plausible en la cual podríamos poner a Camavinga de carrilero izquierdo y a Valverde de carrilero derecho. De esta forma, en medio campo entran perfectamente Güler, que se tendría que adaptar a un posicionamiento más interior con esos despliegues defensivos y correcciones que tendríamos que enseñarle prácticamente de cero. Tenemos una defensa formada por Militao, Asensio y Rüdiger, de las cuales claramente me faltaría a alguien con un buen pie izquierdo para poder dar salida de balón. Creo que ninguno de los tres lo tiene, ahí tenemos un primer problema. Y en la punta de nuevo Mbappé-Vinicius. Aquí tenemos otro problema que tendría Xabi Alonso con este esquema, y es Vinicius. ¿Por qué? Porque es un jugador que el año pasado fue considerado uno de los mejores del mundo jugando como extremo izquierdo, y tú quieres reconvertirlo, o tendrás que reconvertirlo a delantero. ¿Ya ha jugado en la posición de delantero? Sí, pero con mucha libertad. No es lo mismo que tener un carrilero izquierdo y que tengas un jugador como Vinicius intentando asociarse continuamente por la izquierda. Además, tampoco hemos visto qué posibles asociaciones pueden generar entre Mbappé y Vinicius, los dos jugando en punta. Según la prensa del Real Madrid, dicen que Huijsen y Trent podrían llegar ya lo antes posible, incluso para disputar el Mundialito. En este caso, creo que encajaría perfectamente porque Huijsen es un jugador que maneja muy bien las dos piernas, sería un excelente central zurdo, y tendríamos a Alexander-Arnold, que nos daría mucha profundidad por el carril derecho, un jugador que incluso en Inglaterra ha jugado como medio centro, que tiene grandes características para la capacidad asociativa del juego y para darte muchas opciones en asociación desde esa posición. Y también he metido aquí otro de los cambios, que sería usar a Tchouaméni como central diestro, dándote superioridad en salida de balón, pudiéndose meter como medio centro cuando estás construyendo el ataque. A día de hoy, esto es lo que a mí más me convencería, a excepción de posiblemente Camavinga, pues por otro carrilero, pero si Camavinga puede ser carrilero, yo creo que lo podría ser. Independientemente de esto, tendríamos igualmente que pensar que muchos de estos jugadores nunca han jugado con este esquema. Hay que generar nuevas asociaciones, que es lo que puede hacer Xabi Alonso con estos tres atacantes. Actualmente su capacidad defensiva es prácticamente nula. No es simplemente el hecho de convencerlos de que tienen que correr o presionar, sino el que sepan cómo. Porque lo que se ve en los partidos no es que no vayan, que a veces es así, sino que no saben exactamente cómo tienen que defender.
Bellingham, por ejemplo, es un jugador que realiza un montón de esfuerzos, pero luego también se ahorra algunos que realmente tenía que haber hecho y hace otros esfuerzos que no tiene que hacer. Por tanto, esto es enseñarle al jugador a defender. Creo que son jugadores que claramente tienen una capacidad ofensiva fuera de lo común, cuyas asociaciones se pueden ir generando a través del entrenamiento, pero a nivel defensivo deben entender que están muy verdes para defender en colectivo. Dicho esto, y para terminar un poco con la fantasía de la plantilla, yo creo que le sigue faltando algún tipo de mediocentro más organizador. Xabi Alonso deberá encontrar cuál va a ser ese jugador en el Real Madrid, y si no lo tiene en plantilla, va a tener que ir al mercado o buscarlo en la cantera, pero me parece complicado que los jugadores que tiene actualmente en la plantilla haya alguno que pueda ejercer de ese organizador del equipo desde dentro, con las cualidades tanto tácticas como técnicas para poder dominar los ritmos de los partidos, ayudar en salida de balón y sobre todo en esa construcción del ataque más pausada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, ha sido un vídeo que me habéis pedido bastante después del éxito del vídeo de Xabi Alonso. Es un vídeo un poquito diferente, no he querido dejar de lado esa parte más didáctica para que aquellos entrenadores que seguís este canal podáis sacarle partido, aunque no os guste el Real Madrid o no seáis fans del mismo. Siempre está bien ponerse el rol de un entrenador para pensar, intentar pensar como él y cuáles son las soluciones que darías a ese equipo. Que sepáis que como entrenadores o analistas, cuando hagáis algún tipo de curso para formaros, esta es un tipo de práctica que se da mucho, que es la de analizar a un equipo, intentar desgranar cuáles son sus problemas y también sus virtudes, aunque las virtudes no las hemos visto tanto en este vídeo. Así que esto es algo muy útil para cualquier entrenador. Como siempre, muchas gracias por ver estos vídeos, suscríbete si no lo estás, recuerda que si le das al like me ayudas un montón y te espero en el próximo vídeo.